Buenas noches, hermanos, es una gran alegría, un gran gozo poder estar compartiendo este momento con ustedes. Vamos a meditar en la palabra de Dios algunos pasajes que son conocidos. El primero de ellos, como introducción, está en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, desde el versículo 16, y dice la palabra de Dios. Pero antes le digo, esta es una canción que sabíamos cantar, un coro, pero no se lo voy a cantar, porque si lo cantara, o bajaría el volumen, o cambiaría de canal, porque no soy muy bueno para cantar, así que prefiero leérselos. Y dice la palabra de Dios: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Muchas veces queremos saber cuál es la voluntad de Dios. Y aquí encontramos que esta es la voluntad de Dios. También aquí en 1 Tesalonicenses encontramos que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Cuando miramos en las Escrituras sobre la voluntad de Dios, tenemos una voluntad que es para la iglesia, una voluntad que es para nosotros individual, respecto a lo que Dios nos ha dado en dones, en capacidades, al lugar donde estamos para realizar una tarea y hacer su voluntad. Pero hay una voluntad reflejada, manifestada en las Escrituras, que es para todos los creyentes a lo largo de toda la historia. Como dijimos de la santificación, esto también forma parte de la voluntad de Dios, y podríamos buscar en las Escrituras más pasajes que nos hablan sobre distintos temas que nos hablan de lo que es la voluntad de Dios. Aquí nos habla específicamente de estar siempre gozosos, de orar sin cesar, es decir, en todo momento, no las 24 horas, pero toda oportunidad de nuestro día es buena para orar con el Señor. Y lo otro es ser agradecidos. Esas deben ser características que los creyentes debemos de tener. Vivamos en tiempos más fáciles o vivamos en tiempos más difíciles. Vivimos en una época de cuarentena. Y a veces eso nos hace estar en situación distinta, porque no nos permite tanto salir, comunicarnos con las personas, trabajar de manera parcial en algunas cosas, y eso va influyendo en nuestro carácter. Ahora, Dios dice que la voluntad de Dios es estar siempre gozoso. Estar siempre. Y siempre es siempre. Ahora, vamos a ir a un tema sobre el gozo, o un libro que nos habla sobre el gozo, y que nace hablándonos del gozo desde el principio del libro hasta el final del libro. Y es el apóstol Pablo el protagonista de ese libro, es el escritor. Pero cuando miramos la historia de todo el entorno respecto de esa carta y de ese lugar al cual le escribe la carta, uno puede ver que realmente Pablo era un hombre de gozo, aún en medio de todos los problemas, como usted tiene y como yo tengo. Siempre tratamos de minimizar los problemas de los otros y creemos que nuestro problema es el más grande. Por eso no podemos disfrutar del gozo del Señor. Ahora, ¿qué es el gozo? El gozo es una virtud cristiana. Es la complacencia, es la alegría, el disfrute pleno de la extensión del reino de Dios, la extensión del Evangelio, que más personas conozcan, y de la justicia de Dios. Encontramos que el gozo no es algo que nos viene a nosotros por un impulso, por un esfuerzo nuestro, sino que es el Espíritu Santo. Cuando miramos, dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, y va hablando amor, gozo, paciencia, características, fruto del Espíritu, todo eso que debe estar incorporado en cada uno de nosotros. Ahora, cuando miramos la historia de la iglesia de Filipos, encontramos que allí el apóstol Pablo, después de tener una visión, llega hasta Filipos, tiene un encuentro con una mujer, Lidia, después es encarcelado, y allí, después de haber sido azotado, puesto en el calabozo de más adentro, ellos a medianoche, Pablo y Silas, cantaban y oraban al Señor con mucho gozo, a viva voz, de manera tal que todos escuchaban. Hay un terremoto, no nos vamos a extender en eso, pero el carcelero piensa que se han escapado todos, se va a suicidar y cae a los pies de Pablo y Silas y les dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En ese mismo instante él comienza a curar las heridas de Pablo y es bautizado inmediatamente. Uno podría decir que con aquella mujer, con este hombre y su familia, comienza la iglesia. Ahora, ¿cuál es el entorno en el cual Pablo escribe esta carta? La escribe desde la cárcel. Algunos dirán que fue en Cesarea, que estaba preso, otros en Éfeso. La gran mayoría de los estudiosos dan más evidencia, y parece ser que son las evidencias más reales, que fue en Roma. Pero lo real
es que estaba en la cárcel. Desde la cárcel, el apóstol va a escribir esta carta que nos habla de gozo. ¿Quieren tener versículos de gozo en Filipenses? Filipenses capítulo 1, versículo 4, el 18, el 1:25, el 2:2, el 2:17, el 2:18, el 2:28, el 3:1, el 4:1, el 4:4, el 4:10, hablan de gozo. Estaba encarcelado, pero el motivo fundamental de Pablo es el gozo, porque tiene en su vida, en su interior, el gozo del Señor. También encontramos por lo menos 2 versículos que nos hablan relativo al gozo, aunque no utilizan la palabra gozo, sino que la palabra es gloriarme. ¿Y qué es gloriarnos? Es gozarnos en Cristo. Es el gozo de Cristo en cada uno de nosotros. Pero ahora vamos a ir a los versículos que queremos mirar un poquito más en profundidad. Estamos en tiempo de la cuarentena. No nos vemos tantos, pero deseamos y amamos a los hermanos. Con los defectos que tenemos, no pensamos igual. Con algunos a veces tenemos algún roce, pero formamos parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo. Y podemos ver el concepto que tenía Pablo sobre estos hermanos. Dice en el capítulo 4, versículo 1, así que, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. 2 veces les dice la palabra, y ese debe ser nuestro concepto de los hermanos. Ese es el lugar que deben ocupar los hermanos, aun cuando no pensemos distinto, aun cuando veamos errores en los otros hermanos. Y cuando nos miren los hermanos, nosotros verán en nosotros o en mí mucho más errores que él. Pero él les dice, amados, porque los amaba entrañablemente en Cristo. Les dice deseados, porque deseaba estar con los hermanos. Y les dice también corona. Había 2 tipos de corona. Una que se daban a los que ganaban en la victoria. Las ganaban en victorias en las batallas que se conseguían esas coronas. Cuando regresaban les daban corona. Pero había otra corona, que era la que ganaban los atletas cuando iban a competir. Y esa es de la que está hablando. Son trofeos. Nosotros quizás tengamos en nuestra casa alguna vitrina que tiene algún trofeito, de alguna competición, de alguna participación en algún deporte, en algo. Y cuando los miramos nos hace recordar aquel tiempo. Cuando lo ganamos o cuando participamos, es un tiempo especial. El apóstol veía a los hermanos como trofeos de Dios, ganados por Cristo, que Cristo los tenía en alto, porque eran hijos de Dios y eran hermanos suyos. Y el apóstol les dice, hermanos. Él era apóstol, pero uno puede ver allí el amor del apóstol. Y les dice, corona, trofeos. Y eso es el amados, corona, deseados. Eso debe ser la relación nuestra con los hermanos. Porque formamos parte del cuerpo de Cristo, formamos parte de la familia de Dios. Y seguimos rápidamente, el versículo 4 nos dice, regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? Cuando me van bien las cosas, cuando no tengo problema, cuando todo marcha viento en popa. No, dice siempre. Y siempre es siempre. Regocijaos en el Señor. La fuente del gozo para el creyente o del regocijo para el creyente proviene del Espíritu Santo que mora en nosotros desde el momento que creemos en el Señor Jesucristo. Y dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Es decir, que como antes leímos que decía, estad gozosos, estad siempre gozosos, debe ser una característica del creyente. No los voy a leer para no demorar más, pero pueden buscar en Juan el capítulo 15, cuando habla de la vid verdadera, el versículo 11, que habla que quiere que nuestro gozo, dice el Señor, que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo o cumplido. Capítulo 16, busquemos, hay bastantes versículos que nos hablan sobre el gozo del creyente que da Cristo. Y si seguimos leyendo, encontramos, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Encontramos en las Escrituras, cuando vamos al principio de la carta, casi todas las cartas del apóstol las encabeza con una salutación. Gracia y paz a vosotros. La mayoría es ese el estilo, era un saludo. Y algunas encontramos
gracia, misericordia en el medio y paz. Nunca está alterado la paz antes que la gracia, porque la gracia es lo que nos provee paz a nosotros. Ahora, dice allí en esto gracia y paz. Esa paz es la paz que nos hace recordar que viene del Señor Jesucristo, de Dios, que es un regalo de Dios. Ahora también tenemos la paz que proviene, o aquella que tenemos, que es paz con Dios. Es aquella paz que encontramos en Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Allí describe la nueva relación que tenemos los creyentes a través del Señor Jesucristo. La nueva relación con Dios a través del Señor Jesucristo. Pero aquí encontramos la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que va por encima de todo entendimiento. Que a veces decimos, los creyentes, los inconversos no pueden entender cómo los creyentes tienen esa paz en determinados momentos. Pero a veces también los creyentes quedamos asombrados que un hermano que está a nuestro lado, que es de nuestra iglesia, que vive a nuestro lado, tiene una paz en medio de situaciones difíciles realmente inigualables. Y gloria a Dios que nos permite tener a nuestro lado hermanos que son ejemplos. Y no solamente ejemplos, que podemos ver la presencia de Cristo en sus vidas, transformadas, cambiadas, con su sencillez, con su humildad, que son aquellos trofeos del Señor que nosotros podemos mirar en la vitrina de la gloria de Dios, que son ejemplos para nosotros. ¿Quieren ejemplos? Con amor y con temor les voy a decir, en nuestra iglesia, o nosotros, ¿qué decimos a veces? Yo no podría soportar la muerte de un hijo. Pareciera que fuera el final. Ahora, cuando miramos a nuestro lado, en nuestra iglesia, y no voy a andar con detalles, pero sí para que veamos las obras grandes que hace el Señor. Encontramos a nuestro lado hermanas o hermanos que han perdido más de un hijo. Y los vemos con su sencillez, con su humildad, participando en las reuniones, con el gozo del Señor en sus corazones, preparando su ofrenda y todas las cosas necesarias para vivir una vida que agrade al Señor. Hemos pasado en estos tiempos, o en estos momentos, tiempos difíciles en la iglesia. Hemos perdido hermanos queridos, que cuando escuchamos hablar de ellos, de la gente del mundo, nos hablan maravillas y nos gozamos. Pero también podemos ver la paz que sobrepasa todo entendimiento, cuando vemos también familiares de aquellos que han perdido seres queridos, que son más importantes, o que nos siguen a nosotros cuando llevamos una palabra de consolación, nos consuelan ellos a nosotros antes de que nosotros dijésemos algo. Esa es la paz de Dios. Eso es lo que nos hace estar gozosos. Saber que tenemos un Dios que es poderoso, que no está de cuarentena, que no está confinado, que sigue actuando, obrando y que quiere actuar en nosotros para que en estos tiempos más difíciles, más duros, sigamos confiando en el Señor. Cuando nosotros seguimos leyendo, dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. He aprendido, es un proceso, a contentarme, a estar gozoso, a estar feliz en la necesidad o cuando tengo abundancia. ¿Y por qué es eso? Porque cuando seguimos leyendo el pasaje, dice, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nuestra fuerza es el Señor. A Él debemos descansar, a Él debemos ir, a Él debemos recurrir en cada momento y tenerlo en el primer lugar. Él quiere que vivamos una vida de gozo. A veces bajamos, flaqueamos, pero nuestro gozo debe ser el Señor. O no es el vencedor, o no es el que pronto viene, o no es aquel que murió por nosotros, es aquel que hace que no tengamos condenación para nosotros. ¿Cómo no vivir una vida de gozo? Los problemas y las circunstancias no nos pueden quitar, aunque a veces sí lo hacen y a mí me cuesta, no voy a decir que es fácil, hacen que se crucen nubes en nuestra mente, en nuestro corazón, que no nos permiten disfrutar ni gozar de todos los beneficios que tenemos del Señor. En cualquier circunstancia, en cualquier momento, nada es más importante que el Señor. Y Él dice que nos fortalece. Y la paz de Dios sobrepuja o sobrepasa todo entendimiento. Es por encima de todo. Una vez le preguntaron a una niñita, o una niñita le contaba a la madre, mira, murió tal amiguita mía, me voy a ir a consolar a la mamá. ¿Y qué le vas a decir vos? Y se fue. Y cuando volvió, le dijo la madre, ¿y qué hiciste? ¿Cómo la consolaste? Me subí a sus rodillas y lloré con ella. A veces no tenemos que hacer nada para consolar a los hermanos. De la misma manera, muchas veces tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros, o siempre dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros, para gozar del amor de Dios. Hermanos, esto es pasajero.
No sabemos cuándo va a pasar el virus y todo este problema. Ahora hay algo nuevo para el Señor. Gocémonos en el Señor porque tenemos vida eterna, vida por siempre, vida sin igual en el Señor Jesucristo. Tenemos a nuestro lado maravillosos hermanos que el Señor puso para que nos gocemos en el Señor y en esos hermanos que el Señor nos ha dado. Que estos pasajes, que esta palabra nos sirva para que en estos tiempos difíciles podamos disfrutar de su amor y bendición.